Buenos días, mis jóvenes Padawans. Este vídeo propiamente debería estar dentro del vídeo de campo eléctrico. Sin embargo, como he notado que el teorema de Gauss, que es una parte del campo eléctrico, os cuesta un poco desde el punto de vista conceptual, voy a grabar un vídeo dedicado solo a esta parte, ¿vale? Solo al teorema de Gauss. Los problemas del teorema de Gauss, si lo cogéis conceptualmente, son muy fáciles. No tienen cálculos con vectores, como pueden ser los problemas del campo eléctrico, no tienen tampoco integrales, no tienen derivadas. Bueno, tienen integrales, pero no hay que hacerlas. Sin embargo, hay que saber explicarlos bien desde el punto de vista teórico, porque si no, os los tachan en el aula. Entonces, vamos a empezar poquito a poco. Entonces, para empezar este vídeo, habría que hablar de lo que es la definición del flujo del campo. Cuando hablamos de flujo de campo, nos referimos a las líneas del campo que atraviesan una determinada superficie. Mejor ejemplo normalmente es cuando hablamos de agua. Entonces, imaginaos que tenemos un río. Pues, imaginaos que tenemos aquí un tubo, ¿vale? Mejor que un río. Un tubo. ¿Vale? Y este tubo lo meto dentro del río. Entonces, está claro que va a entrar agua por aquí y va a salir agua por aquí. ¿Vale? Cuando hablo de flujo me refiero a las líneas de campo que atraviesan mi superficie. Ojo, tiene que ser una superficie cerrada, ¿vale? Como puede ser este cilindro. Entonces, las líneas que entran hacia mi cilindro son negativas y las que salen positivas. Entonces, si os dais cuenta, las mismas que entran son las que salen. Con lo cual, en este ejemplo en concreto, el flujo sería cero. ¿Vale? Pero eso es lo que quiero que entendáis, que el flujo no son más que líneas de campo que atraviesan mi superficie. Entonces, volviendo al tema que nos concierne, que es el del campo eléctrico, imaginaos ahora que tenemos una carga puntual, que es esta de aquí. ¿Vale? Esta carga puntual genera líneas de campo así. ¿Vale? Voy a suponer que la carga es positiva, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esta carga genera líneas de campo. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo una esfera aquí, pues está claro que aquí el flujo ya no es cero, ¿vale? Porque son las líneas de campo que atraviesan la superficie. Entonces, muy importante, matemáticamente la expresión del flujo, en este caso el flujo del campo eléctrico, ¿vale? Se suele notar con esta letra, y es la integral del campo por el diferencial de superficie. Entonces, este diferencial de superficie es una porción muy pequeña de la superficie, por ejemplo, podríamos decir que es este cachito de aquí, ¿vale? Esto podría ser mi diferencial de superficie. Pero ahora bien, lo he puesto como un vector, ¿vale? Si lo veis, he puesto el diferencial de superficie como un vector, y esto no es un vector, esto solo es un cachito. Entonces, ese vector viene determinado por un vector cuyo módulo vale lo mismo que esta superficie y su dirección es perpendicular al cacho que cojo. ¿Vale? Y eso es muy importante de cara a lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este vector sería el vector normal al cacho de superficie que yo escoja. Bien, entonces, esto en sí mismo no nos aporta nada, podríamos calcular el flujo, pero es que el teorema de Gauss se basa en que el flujo del campo eléctrico consiguió demostrar que era la carga partido de epsilon 0. Entonces, si os dais cuenta, tengo dos expresiones para el flujo, con lo cual, si yo las uno en una única expresión, me queda que la integral de E por diferencial de S es igual a la carga partido de epsilon 0. Bien, ¿qué tenéis aquí? Por cierto, esto se me ha olvidado, importante. ¿Vale? Entonces, tenemos esto, que ahora mismo no sabéis operarlo, no pasa nada, porque vamos a hacer unas suposiciones para conseguir cargarnos esta integral. Pero son importantes las suposiciones y tenéis que ponerlas en el examen, si no, pues os van a dar. Entonces, claro, ¿para qué se utiliza esto de verdad? ¿Para el flujo? No, el flujo no me interesa. Lo que me interesa es el campo, sobre todo en elementos que no conocéis la fórmula. Porque claro, la de la carga puntual, que la vamos a demostrar ahora, sí que os la sabéis, o deberíais. Pero si yo os pongo un hilo conductor infinito, no tenéis fórmula. Hay que demostrarlo así, con esta integral. O si os pongo una placa infinita, lo mismo, hay que demostrarla con esta integral. Vale, entonces sin más dilación, vamos a ir haciendo ejemplillos para que veáis cómo se hace esto. Entonces, mirad chicos. Lo primero de todo, ¿cómo nos vamos a cargar esta integral? Antes de empezar con ningún ejemplo. Mirad, lo primero. Mirad, si os dais cuenta aquí, entre este y este hay un producto escalar.
Entonces, el producto escalar, no sé si os acordáis, pero es por el diferencial de S, por el coseno del ángulo que forman. ¿Vale? Si nosotros conseguimos que el ángulo que forman sea 0, el coseno vale 1 y nos lo podemos cargar. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues volvemos al ejemplo de antes, el de la carga puntual. La carga puntual y una esfera rodeándola, ¿vale? Entonces, ya hemos quedado que el campo de la carga, el campo generado por la carga va así. Bien, y mi diferencial de superficie, si yo cojo este, su vector normal también va para allá. Con lo cual, en este caso en concreto, si yo cojo una superficie esférica, consigo que esto valga 1. ¿Vale? Con lo cual ya hemos pasado de esta integral a esta otra. ¿Vale? Bien, entonces, primera suposición, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Que el campo sea paralelo al diferencial de superficie. Esta es la primera condición que tenemos que buscar. No siempre nuestra superficie gaussiana, la voy a llamar gaussiana a partir de ahora, no siempre nuestra superficie gaussiana, que es la que escogemos nosotros, va a ser una esfera. Pero bueno, lo vamos variando en función del problema. Yo os daré los ejemplos más habituales. Bien, siguiente paso. Aún sigo teniendo una integral bastante fea, pero mirad, ahora estamos integrando con respecto a la superficie. Si yo consigo encontrar una superficie en la cual el campo es constante, o sea, que el campo no depende de la superficie, no depende del punto de la superficie, lo puedes sacar de la integral. En este ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, si os dais cuenta, es una esfera que está centrada en la carga, con lo cual cualquier punto de mi esfera está a la misma distancia de la carga. Con lo cual, el campo es constante en toda la superficie. Si os dais cuenta, como todos los puntos que componen esta esfera están a la misma distancia del centro, que es donde está la carga, su campo tiene que valer lo mismo. Entonces, saco el campo de la integral. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo podemos sacar? Porque el campo E es constante en S. En la superficie que nosotros escogemos. Si el campo es constante en la superficie, lo puedes sacar de la integral. Entonces llegamos a esta integral de aquí. Y ya, esto, no sé si habéis dado integrales ya, los daréis, pero bueno, la integral de un diferencial, o sea, por ejemplo, la integral del diferencial de x es x. Pues la integral del diferencial de superficie, ya directamente hemos llegado a esto. Entonces, claro, llegamos a esto si nosotros cumplimos estas dos condiciones. Primera condición, que el campo sea paralelo al diferencial de superficie. Segunda condición, que el campo sea constante en la superficie. Si cumplimos esas dos condiciones, hemos acabado. Bien, entonces, ¿a qué llegamos al final? Pues a que E por S es igual a Q partido de epsilon 0. Muy importante, esta superficie, ahora lo veremos en algún ejemplo, pero esta superficie es una superficie atravesada por las líneas de campo. En este caso sería toda mi esfera. ¿Vale? Entonces, mirad, para este caso en concreto, que ya que estamos, nosotros tenemos aquí, vamos a despejar E, y nos queda que E es igual a la carga partido de la superficie por epsilon 0. ¿Vale? Entonces, si aquí en la superficie sustituyo la superficie de una esfera, y sé que todos sabéis que es 4πr cuadrado, o deberíais, nos queda que la E es igual a la carga partido de 4pi epsilon 0 r al cuadrado. ¿Vale? ¿Y por qué lo escribo así? Porque, mirad, si os acordáis de esto, 1 partido de 4pi epsilon 0 es k, con lo cual esto de aquí se me transforma en k. ¿Y qué nos queda? Pues que el campo es igual a k por q partido de radio al cuadrado. Cosa que ya deberíais saberos, es la única fórmula que os sabéis hasta ahora para el campo. Ya la tenemos. Bien, vamos a aplicar esto para otros problemas. Entonces, vamos a empezar con uno, entre comillas, sencillito. Vamos a empezar ahora con una esfera. ¿Vale? Ahora ya no es una carga puntual, ahora es una esfera. Tiene su volumen, tiene su superficie. Y esta esfera vamos a suponer que tiene una carga homogénea, ¿vale? Toda la esfera está cargada. Bien, entonces vamos a sacar el campo dentro y fuera. Entonces, para hacer este problema en concreto, primero vamos a hablar de una magnitud que se llama la densidad volumétrica de carga.
¿vale? Que se representa con el mismo símbolo que la densidad. Y esto es la carga partido del volumen de toda esta esfera, ¿vale? Que vamos a hablar de una esfera de radio R mayúscula, ¿vale? Entonces, el volumen de una esfera es 4/3 de pi r a q, ¿vale? O sea, esto es lo que sería su densidad volumétrica de carga. La vamos a tener que utilizar en un caso. Vamos a empezar con el caso fácil. Vamos a suponer que estamos en un punto fuera de mi esfera. Estamos aquí y queremos calcular el campo aquí. O sea, tenemos aquí una R minúscula, ¿vale? Entonces, R minúscula, esto es para el caso en que R es mayor que R. Bien, entonces, operamos. Vale, lo primero, ¿qué superficie gaussiana escogemos nosotros? Pues en este caso va a ser una esfera otra vez. Vale, vamos a coger una esfera de radio R. ¿Por qué? Porque cualquier punto de esta esfera está a la misma distancia de esta carga. ¿Vale? O sea, si os dais cuenta, si yo cogiera este punto, por ejemplo, este punto estaría a la misma distancia que ese, ¿vale? Cualquiera de estos puntos cumple. Entonces, si ahora calculamos aquí, tenemos, bueno, y por otra parte no lo he explicado, pero aquí el diferencial de superficie iría perpendicular a la superficie de la esfera, con lo cual lleva la misma dirección que el campo generado por esta carga. Así que esta es válida como superficie gaussiana, cumple estas dos condiciones. Y vosotros, cada vez que hagáis un problema de esta índole, tenéis que explicarlo. Bien, entonces, si nos ponemos con esto, ya llegamos a que E por S es igual a la carga partido de epsilon 0. Y si os dais cuenta, nos acaba de quedar lo mismo que antes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta carga es la carga total de mi esfera. No necesito aplicar este ρ todavía. ¿Vale? Este ρ lo aplicaré cuando esté dentro de la esfera. Pero mientras tanto, la carga es la carga total. ¿Por qué? Porque mi esfera, la que yo he escogido, encierra toda la carga. Entonces aquí pongo Q directa. Entonces, ¿qué nos queda? Que E por 4pi r cuadrado es igual a Q partido de epsilon 0. Y de aquí hemos llegado a la misma conclusión. ¿Vale? Ya está. Pues E es igual a Q partido de 4pi epsilon 0 r cuadrado. Bien, entonces esto ya lo tenemos. Vamos ahora a un punto que está dentro de la esfera, que eso ya tiene más gracia. Vale, entonces borro esto. Y ahora el punto que escogemos está dentro. El punto que escogemos está aquí. Vale, entonces ahora mi R es menor que la R. Vale, nos vamos a volver a coger una esfera. Vale, esta es mi esfera gaussiana. ¿Qué pasa? Que ahora la carga que está dentro de mi superficie, que es la roja, ya no es la carga total. Ya no es Q. ¿Por qué? Porque no estoy cogiendo toda la esfera. Y por tanto, si no estoy cogiendo toda la esfera, no puedo meter toda la carga ahí. Habrá que utilizar este operador ρ que hemos dicho. ¿Por qué? Porque la carga que está dentro de mi esfera es ρ por el volumen de mi superficie gaussiana. Y por eso pongo una G, ¿vale? Volumen gaussiano. Entonces, volvemos a aplicar lo mismo. E por, y ya no pongo superficie, pongo 4pi r cuadrado es igual. Pero ahora en carga ya no puedo poner Q. Ahora hay que poner ρ por el volumen de lo rojo, que es 4/3 de pi por r a Q. Cuidado que no se ve. ¿Vale? Esto es la carga y todo esto partido de ¿qué? De epsilon 0. Bien, ahora voy a sustituir el valor de ρ aquí dentro. Y nos queda otra vez que E por 4pi r cuadrado es igual a Q partido de 4/3 de pi r cubo por 4/3 de pi por r cubo. Entonces este 4/3 se va con este 4/3, este pi se va con este pi, por cierto. ¿He esto? ¿Vale? Entonces si os dais cuenta... y este r cuadrado, ya que estamos, nos lo cargamos con esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? Lo escribo aquí, por ejemplo.
¿vale? Lo que nos acaba quedando es que E es igual a 1 partido de 4pi epsilon 0, este 4pi es este que lo he pasado aquí dividiendo, por Q por R partido de R al Q. ¿Vale? Si veis, esta expresión ya no se parece, bueno, se parece, se da un aire, pues esto vuelve a ser K si queréis, este operador que tenemos aquí, K por Q por R minúscula partido de R mayúscula cubo. Pues ya está. Bien, vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a hacer el ejemplo del hilo conductor, hilo infinito. Normalmente hablamos de hilo infinito, ¿vale? Entonces, vamos allá. ¿Por qué hablamos de hilo infinito? Pero esto lo veréis también en campo magnético, lo veréis en varias cosas. Normalmente hablamos de hilo infinito, ¿por qué? Porque mirad, en este problema en concreto, si este hilo no fuese infinito, aquí en el borde se producen vórtices de campo que hacen que los cálculos no sean fieles. Pero si el hilo es infinito, esos efectos no aparecen. Vale, entonces, tenemos un campo. Y este campo, tenemos un campo, tenemos un hilo. Y este hilo tiene una carga determinada. ¿Vale? Que la carga de este hilo, vamos a decir que es densidad lineal de carga por la longitud. ¿Vale? Del mismo modo que antes hablábamos de densidad volumétrica de carga, ahora hablamos de densidad lineal de carga. ¿Por qué? Pues porque es un hilo, solo tiene una dimensión. Bien, hay que escoger una superficie que esté a la misma distancia todo del hilo y además el campo generado por el hilo sea perpendicular a la superficie o paralelo al vector normal a la superficie. La superficie que hay que escoger aquí es un cilindro, ¿vale? ¿Por qué? Ahora lo veis. ¿Vale? Yo cojo este cilindro, ¿vale? Que tiene una altura h. Bien, y este cilindro, si os dais cuenta, su diferencial de superficie, pues aquí sería pues, más o menos este, ¿vale? Que va así. Y es que el campo que va a generar este hilo va a ser radial, ¿vale? Va a ser así, así, va a venir hacia nosotros, va a ser así, ¿vale? Siempre va a ser un campo que va en dirección radial, nunca hacia arriba ni hacia abajo. ¿Vale? Y aquí viene un matiz muy importante, que ahora os explicaré. Entonces, como ya hemos demostrado que las paredes del cilindro están a la misma distancia del hilo y su vector normal es paralelo al vector campo generado por el hilo, nos cargamos la integral. Yo esto que os digo, vosotros lo tenéis que escribir y tenéis que escribir estos pasitos, ¿vale? No pongáis directamente esto, por favor. ¿Vale? Que bueno, que hay que ponerlo. Bien, esta superficie no es la superficie total del cilindro, es la superficie que tiene flujo. ¿Qué pasa? Que las tapas no están siendo atravesadas por ninguna línea. Entonces, las tapas no cuentan, solo cuenta la superficie lateral. ¿Vale? Solo cuenta esta superficie lateral del cilindro. ¿Vale? Entonces, este cilindro ya hemos dicho que tiene una altura h, y no lo he dicho, pero debería haberlo dicho, que tiene un radio r, ¿vale? Que r es la distancia del punto en el que estáis calculando el campo al hilo. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la superficie? Pues la superficie es 2πr por h. ¿Vale? Y esto es igual a la carga, que la carga no ponemos Q, ponemos la carga que está dentro del cilindro, que es lambda por la altura del cilindro. Lambda por h partido de epsilon 0. Bien, y si os dais cuenta, esta h se me va con esta h, con lo cual la altura que vosotros hayáis escogido para el cilindro no importa, se van. Lo único que importa es la distancia a la que es punto está el cilindro. Y eso es lógico, esta superficie me la he inventado yo. No puede ser que un parámetro que yo me haya inventado determine el resultado final del problema. Si este problema al final me hubiese quedado una h por ahí, está mal, porque esa h nadie me la ha dado. Yo me he inventado la altura del cilindro. ¿Vale? Entonces nada, oye, de aquí ya despejamos. Y nos queda que es igual a lambda partido de 2pi epsilon 0 por r. ¿Vale? Si queréis, pues multiplicáis por 2 arriba y abajo y ya os quedaría 1 partido de 4pi epsilon 0 que es k, entonces os quedaría 2k lambda partido de r. ¿Vale? Lo que queráis. 2k lambda partido de r. ¿Vale? Aquí hay un detalle muy importante que quiero que quede muy claro, y es que como las tapas no están siendo atravesadas por el campo, no tienen flujo y por tanto no se les considera aquí en la superficie. Esta superficie solo es la lateral del cilindro. Las tapas no han contado. Bien, vamos con el último caso que os quiero explicar en este vídeo. ¿Vale? Bueno, si no lo habéis copiado, vamos a hacer el vídeo.
o va a estar difícil. Bien, vamos con el último caso, que es una placa plana. ¿Vale? Entonces ahora tenemos una placa plana. ¿Vale? Esta es mi placa plana. ¿Vale? Y yo quiero calcular el punto aquí, a una distancia, no sé, invento h también. Bien, entonces, importante, aquí la carga, como el plano es infinito, la carga es infinita. Entonces vamos a decir que la carga, por normas generales, densidad superficial de carga por la superficie. Si os dais cuenta, hemos hablado de tres densidades de carga. Densidad lineal para hilos, densidad superficial para planos y densidad volumétrica para esferas. Lógico. ¿Vale? Entonces tenemos que la carga es sigma por S. Entonces, lo de siempre, elegimos nuestra superficie gaussiana. ¿Cuál voy a escoger yo aquí? Yo no sé, voy a escoger esta. ¿Vale? Entonces, mi superficie, ojo, tienes una superficie cerrada, ¿vale? Entonces voy a coger un prisma. Y atentos a esto. Hay muchos profesores que lo dejan aquí. Esto no se puede hacer, ¿vale? No podéis hacer que la superficie de abajo de vuestro prisma coincida con el plano, porque ahí no sabéis hacia dónde apunta el flujo. ¿Vale? Ahí se produce una indeterminación. Entonces yo lo que hago normalmente es hacer un prisma simétrico. ¿Vale? Lo pongo en discontinuo porque está debajo del plano, pero esto para que lo veáis, ¿vale? Bien, entonces, aquí, el campo que genera la placa, vamos a suponer que tiene una carga positiva, ¿vale? Entonces el campo que genera, en la cara de arriba es así, y en la cara de abajo va en dirección contraria. Por eso no podemos coger como superficie una que acabe en el plano, porque justo ahí yo no sé hacia dónde van las líneas de campo, no sé si van hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Ahí hay una indeterminación, hay un salto. La función de campo no es continua en ese punto, entonces no podéis cogerlo. ¿Vale? Entonces nos cogemos ese prisma. ¿Vale? La cara de arriba está siendo atravesada por líneas de campo así, y la cara de abajo está siendo atravesada por líneas de campo así. ¿Y las caras laterales? A las caras laterales no las está atravesando ninguna línea, porque si os dais cuenta, las líneas son paralelas a las caras laterales. Vosotros imaginaos agua que cae. ¿Vale? Imaginad que llueve sin viento. O sea, el agua está cayendo completamente en vertical. Si vosotros abrís una ventana en vuestra casa, salvo que vuestra casa esté torcida, no debería entrar agua por la ventana. Pues aquí pasa lo mismo. Las líneas de campo van hacia abajo, en este caso. Sin embargo, como nuestra ventana, que son nuestras paredes, son paralelas a la dirección en la que caen las gotas, no entra agua. Pues esto es lo mismo. Entonces, las únicas superficies que están siendo atravesadas son esta y esta. ¿Vale? Y la carga encerrada, si os dais cuenta, sería pues este cachito de plano que tenemos aquí. Esta es la única carga que hay en nuestro prisma, porque el resto no tiene carga, la carga está toda en el plano. ¿Vale? Entonces, cuando yo escriba E por la superficie, pues ya no pongo la superficie, yo ya pongo 2 por L al cuadrado. ¿Vale? Porque he hecho prisma de un cuadrado de lado L. ¿Vale? Entonces, E por 2L al cuadrado es igual a la carga, pero en lugar de la carga, sigma por superficie, que es L al cuadrado, partido de epsilon 0. Este 2 aparece porque hay dos tapas. Aquí no hay un 2 porque solo hay una superficie que tiene carga, solo hay un cuadrado, no hay dos como antes. ¿Vale? Entonces os das cuenta, L al cuadrado es L al cuadrado, y al final os queda que el campo es sigma partido de 2 epsilon 0. ¿Vale? O sea, que el campo es constante, independientemente de la altura. Me da igual que el punto esté aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. El campo generado por una placa infinita es constante. Y su valor es este. Muy bien, jóvenes padawans. La verdad que me extendí un poco más de lo que yo quería, pero es que es un tema bastante dificilillo. Así que miraos el vídeo las veces que haga falta y practicad todo esto. Estas demostraciones tenéis que practicarlas. Bueno, y sin más dilación, que la fuerza os acompañe.